Palabra de Dios, Efesios 4, versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, porque a través de tu misericordia podemos presentarnos ante ti. Padre Dios, hoy vamos a escudriñar las Escrituras y te pedimos que sean estas Escrituras las que nos transformen, las que nos permitan arrepentirnos y presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Padre Dios, a través de tu Espíritu Santo te pedimos que nos examines, que busques en cada rincón de nuestro ser qué es lo que debe ser transformado, qué es lo que debe ser renovado, qué es lo que debe ser regenerado. Y te pedimos, Señor, que por favor, a través de tu palabra, hoy nos permitas entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Padre Dios, te pedimos, Señor, que en este tiempo realmente nos permitas conocer más de ti, conocer cómo podemos glorificarte y honrarte aún más. Recibe tú toda la gloria y toda la alabanza durante este tiempo. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que no sean mis palabras, sino el Espíritu Santo a través de mí, enseñándonos acerca de Cristo, enseñándonos a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ha sido todo un deleite poder descubrir lo que el libro de Efesios tiene para decirnos, ¿verdad? Que toda la honra, la gloria y la alabanza sean únicamente para nuestro Señor. Recordemos que el libro de Efesios se va a dividir en dos secciones. La primera sección va a ir desde el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Efesios, y la segunda sección va a ir desde el capítulo 4 al capítulo 6 del libro de Efesios. La primera sección nos va a hablar acerca de lo doctrinal, o mejor dicho, acerca de lo que Dios realizó. Y la segunda sección nos va a hablar acerca de lo práctico, o en otras palabras, lo que nosotros como seguidores de Cristo debemos manifestar. Algunas personas solo quieren conocer y conocer y conocer sin practicar, mientras otras personas solo quieren practicar, practicar y practicar sin conocer. Y ambas perspectivas están totalmente equivocadas. Dios quiere que nosotros conozcamos, pero que también practiquemos. De hecho, la palabra conocimiento en hebreo hace referencia al entendimiento con experiencias, con práctica. Entonces, que no se nos olvide esto, porque nosotros ya hemos visto a través de cómo escribe Pablo qué es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros conozcamos, pero que también practiquemos. El día de hoy vamos a comenzar esta segunda parte del capítulo 4 del libro de Efesios, que se va a extender hasta la primera parte del capítulo 5 del libro de Efesios. Y si quisiéramos resumirlo, nos vamos a dar cuenta aquí durante todas estas semanas que Pablo
va a tratar de argumentar, Pablo nos va a decir que nosotros no debemos seguir viviendo según el viejo hombre, sino que debemos vivir según el nuevo hombre. Y para esto va a hacer una lista de haz esto, esto y esto, y también otra lista en la que nos dice no hagas esto, ni esto, ni esto. Y para algunas personas que no entienden lo que se está hablando aquí, va a aparecer como una lista de moral y de ética. Pero esto es una gran equivocación, porque vamos a ver que Pablo no está hablando con su autoridad, sino que está hablando juntamente con Cristo. Y segundo, porque nosotros debemos entender que la palabra nos manda a vivir en santidad y según el nuevo hombre, y para esto debemos vivir según lo que Pablo nos va a decir durante todas estas semanas. Entonces, pónganle mucha atención, pongan mucha atención a lo que vamos a hablar, pero hoy, el día de hoy, quiero pedirles el doble de atención. Hoy vamos a dar solo una introducción, pero esa introducción es tan importante que les voy a pedir el doble de atención. Para toda predicación yo pongo todo mi ser y les pido mucha atención, pero hoy pongan el doble de atención, porque si no lo hacen van a caer en la religiosidad, en el legalismo, en el moralismo, y esto no agrada a Dios. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y para ello vamos a buscar Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, versículos 22 al 24. Bueno, vamos a leer entonces Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La palabra de Dios el día de hoy nos revela que todo verdadero cristiano ha participado de dos naturalezas. Una se llama el viejo hombre y otra se llama el nuevo hombre. Todos nosotros hemos participado de estas dos naturalezas. Para que podamos entender sobre qué tratan esas dos naturalezas, vamos a hablar breve y generalmente de cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos del viejo hombre, hacemos referencia a esa naturaleza pecadora que proviene del primer Adán. Este viejo hombre que es prisionero del diablo, hijo de ira y enemigo de Dios. Esa característica del hombre que desea seguir los deseos de la carne y que se goza en el pecado, la impureza y el engaño, y que su destino final es la muerte. Por otra parte, cuando hablamos del nuevo hombre, hacemos referencia a esa naturaleza creada por Dios, este nuevo hombre que es prisionero de Cristo, hijo y amigo de Dios, y que desea ser guiado por el Espíritu, y que se goza en la santidad, la justicia y la verdad, y que su destino es la vida. Entonces, estas dos naturalezas no son compatibles, y eso nos tiene que quedar muy claro. Estas dos naturalezas no son compatibles, todo lo contrario, son enemigas. Y solo una de estas naturalezas es compatible con Dios, agrada a Dios, es amiga de Dios y va a obtener vida. Entonces, para ello, para que podamos comprender más profundamente acerca de esto, vamos a buscar Romanos 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Cuando la palabra que acabamos de leer nos dice, son de la carne, piensan en las cosas de la carne,
se ocupan de la carne, está haciendo referencia al viejo hombre. Y cuando aquí se nos dice, son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan del Espíritu, se está haciendo referencia al nuevo hombre. Es por esta razón que Pablo es tan insistente en que nosotros debemos de dejar de vivir como los gentiles, como los incrédulos, según el viejo hombre. Porque ya hemos visto aquí que el destino del viejo hombre, el destino de aquellos que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de la carne, es la muerte, porque no agradan a Dios, porque son enemigos de Dios. Pablo insiste en que nosotros debemos vivir según el nuevo hombre, porque los que son del Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu, los que se ocupan del Espíritu, son amigos de Dios, agradan a Dios. Esto es muy importante. Y esto lo va a ilustrar Pablo haciendo referencia como a una vestidura que se quita y otra vestidura que se pone. La vestidura que nos debemos quitar es el viejo hombre y la vestidura que debemos ponernos es el nuevo hombre. ¿Listo? Pero es importante que entendamos que todo lo que vamos a ver desde esta segunda sección, esta segunda parte del capítulo 4 del libro de Efesios, no es pensamiento de Pablo, no es filosofía de Pablo. No es porque Él quiere que todos nos queramos, que no nos digamos mentiras, que no robemos, no. ¿De dónde proviene esto? ¿Será solo de Pablo o será de Dios? Vamos a buscar para ello Efesios 4:17. Efesios 4:17. Vamos a leer entonces Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. La Biblia de las Américas nos va a decir esto. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Amén. Entonces, a través de este versículo podemos entender que todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que veremos no es pensamiento, ideología o filosofía de Pablo, no es moral o ética, sino que todo esto ha sido afirmado juntamente con el Señor y por lo tanto debemos prestarle atención, debemos obedecer. No podemos ser tan arrogantes como para decir esto es importante y esto no, o no podemos ser tan atrevidos como para decir esto voy a obedecerlo y esto no. Toda la palabra fue inspirada por Dios y da testimonio acerca de Jesús. Por lo tanto, debemos únicamente decir, amén, aquí estoy, voy a obedecer. El día de hoy, el Señor nos está ordenando que ya no vivamos como los gentiles, que ya no vivamos como los incrédulos, que ya no vivamos como lo hacíamos antes. El Señor nos está mandando a que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. ¿Y qué es vestirse del nuevo hombre? Es ocuparse del Espíritu, es pensar en el Espíritu. Esto es vivir según el nuevo hombre. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que vivamos según esa nueva identidad, esa nueva naturaleza, que ya no vivamos como lo hacíamos antes, porque ya somos totalmente diferentes por Él. Aquí la palabra en el versículo 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que esta nueva vestidura, esta nueva naturaleza, este nuevo hombre fue creado según Dios, fue creado a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No es demasiado hermoso? Y por lo tanto debemos vivir de acuerdo a este nuevo hombre, a esta nueva naturaleza. Cuando uno ve a un hombre uniformado, espera que actúe de tal manera. Un policía debe actuar como policía, un bombero como bombero y un médico como médico. De la misma manera, Dios nos está diciendo, tú ya tienes una nueva naturaleza, tú ya eres un nuevo hombre. Vive de acuerdo a esa nueva identidad, vive de acuerdo a esa nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque vivir como los gentiles es totalmente fútil, es totalmente vano,
Y de eso nos va a hablar Efesios 4, 17 al 19. Vamos a leerlo. Efesios 4, 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Aquí, si nosotros nos hacemos conscientes de la vida de los gentiles, vamos a darle gracias al Señor por ordenarnos que no vivamos como ellos. Nosotros vemos aquí que la palabra nos describe que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, ellos tienen una mente vacía, llena de oscuridad, que no logra encontrar un propósito para su vida. Luego nos dice aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, por la ignorancia interna, por el desconocimiento interno acerca de Dios, no una ignorancia intelectual, sino una ignorancia interna. Por este desconocimiento ellos están lejos de la vida, ellos están lejos del gozo, de la paz que Dios puede dar. Y por último se nos dice, ellos tienen un corazón duro, y cuando lo vemos en griego hace referencia a un corazón calloso, ¿cierto? Un corazón lleno de callos. Y todo esto hace que ellos se entreguen a la lascivia, a la avaricia, a la idolatría, a las impurezas sexuales. Y eso realmente nos está demostrando que la vida de los gentiles es una vida patética, una vida sin sentido. Y esto lo podemos ver muy claramente en las celebridades. Y ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, en las personas que nos rodean. Personas que lo tienen todo, hermosura, riquezas, fama, pero que a la final no encuentran sentido en sus vidas, entonces van de persona en persona, casándose, divorciándose, casándose, divorciándose. Y luego, como tampoco encuentran sentido en eso, se consumen en las drogas y luego muchos se suicidan. Es muy triste, ¿verdad? Pero esta es la imagen que la palabra nos da acerca de los gentiles y que nosotros también hemos evidenciado. Sin embargo, ¿saben qué es mucho más triste? Que nosotros, teniendo esta nueva identidad, queramos vivir como ellos. Que nosotros, teniendo esta nueva naturaleza, siendo hombres nuevos, nuevas criaturas, queramos vivir como ellos. Eso es más triste aún. Entonces, sí les pido el día de hoy, despertemos y reconozcamos lo que el Señor nos ha dado. Aquí nuevamente la palabra nos dice que Él nos dio una naturaleza que fue creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es que esto es espectacular. Ahora, este no es el punto central de la predicación del día de hoy y no es el motivo por el cual yo les dije que pusieran el doble de atención. El motivo por el cual yo les dije esto es la razón por la cual Pablo nos dice que no debemos vivir por los gentiles, que no debemos vivir como los gentiles. Vamos a buscar Efesios 4, versículos 20 al 21. Efesios 4, versículos 20 al 21. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. ¿Son ustedes conscientes de la profundidad de estas palabras? ¿Son ustedes conscientes de lo sublime y maravillosas que son estas palabras? ¿Son ustedes conscientes de que Pablo está utilizando el más sólido argumento para decirnos que ya no debemos vivir como los gentiles? ¿Son ustedes conscientes de la reverencia que estas palabras deberían causar en nosotros?
somos conscientes. Somos realmente conscientes. De pronto nos impactaría mucho más si Pablo hubiera dicho: si ustedes no cambian, se van a ir al infierno. Eso nos impactaría más, ¿verdad? Y es cierto, aquel que no vive según la voluntad de Dios, que es Jesús, se va a ir al infierno. Pero Pablo no utiliza este argumento, porque él sabe que para el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, la motivación por la cual debe vivir de manera diferente, debe despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, no es el miedo al infierno, sino la persona de Cristo. Cristo mismo. Y por eso él utiliza estas 3 frases que a la final significan lo mismo. Ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ustedes oyeron a Cristo. Ustedes fueron enseñados por Cristo. Nosotros tenemos que ver aquí que Pablo está diciendo: ustedes fueron enseñados acerca de Cristo por medio de Cristo. Cristo fue su maestro, el que les enseñó acerca de él. ¿No es maravilloso? En otras palabras, Pablo está diciendo aquí: ustedes participaron de la primaria de Cristo, participaron de la secundaria de Cristo, participaron del pregrado de Cristo, participaron del posgrado de Cristo, participaron del lugar donde Cristo es el currículo de estudio, donde Cristo es el tema de cada clase y donde Cristo es el maestro de todas las clases. Y por esta simple pero sólida razón, ustedes ya no deben de vivir como viven los gentiles. Y para un verdadero creyente, para un verdadero seguidor de Cristo, aunque parezca simple, es el más sólido argumento para ya no vivir como viven los gentiles. Y Pablo no tiene dudas aquí de que la iglesia de Éfeso realmente había aprendido acerca de Cristo, había oído a Cristo y había sido enseñada por Cristo. Y digo esto porque de pronto nos podemos confundir aquí con el versículo 21, que dice: si en verdad le habéis oído. Aquí Pablo no está dudando. En griego dice realmente, ciertamente le habéis oído, realmente le habéis oído. Pero volviendo al tema, la pregunta es entonces: ¿qué nos motiva a nosotros? Porque realmente todos tenemos muchas motivaciones y lamentablemente una de ellas muchas veces no es Cristo, no es la persona de Cristo, no es lo que hemos aprendido de Cristo, sino que es el miedo al infierno, el que dirán, que de pronto el Señor no va a prosperarme. ¿Y es acaso esto lo correcto? Entonces, yo quiero que hoy todos sean muy honestos con ustedes mismos, porque yo también lo tengo que ser el día de hoy. Y todos quiero que nos preguntemos algo. ¿Hemos aprendido a Cristo? ¿Hemos aprendido acerca de Cristo? Cristo es nuestro maestro. Y la respuesta a esta pregunta no se encuentra en el número de diplomas que tengamos de seminario bíblico. No se encuentra en el conocimiento que tengamos acerca de la Biblia. No se encuentra en el número de demonios que hayamos expulsado o milagros que hayamos presenciado. No se encuentra en si hemos faltado o no al culto. No se encuentra totalmente en la cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria. La respuesta a esta pregunta se encuentra en otra pregunta. Hemos oído la voz de Cristo. Porque aquí la palabra dice: ustedes aprendieron acerca de Cristo, ustedes fueron enseñados por Cristo y ustedes oyeron a Cristo. Entonces, lo que les quiero preguntar hoy, y quiero que cada uno sea honesto y se pregunte a sí mismo es: ¿hemos oído a Cristo? ¿He oído a Cristo? ¿He oído a Cristo? ¿He oído la voz de Dios? Porque hoy yo puedo hacerles una lista. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Y puedo darles argumentos bíblicos, científicos, sociales, por los cuales ustedes deben hacer o no hacer algo. Pero si no es Cristo quien les enseña, si no es Cristo quien se enseña a ustedes, entonces
todo eso va a perecer y no va a durar. Van a volver a los caminos de los gentiles. Tiene que ser Cristo el que les enseñe acerca de Él mismo. Entonces la pregunta hoy clave es: ¿han oído la voz de Cristo? ¿Han oído la voz de Dios? Y tiene que quedar claro esto. Cuando digo que si han oído la voz de Dios, no me refiero a estos que creen que es como esa vocecita que te dice: bueno, tú eres mi princesito y te amo mucho. Dile a esa niña que te gusta que tú eres el elegido para ella. Invierte en esta parte. No, a eso no me refiero con esa voz, que de hecho podríamos decir que si no es la totalidad, la mayoría es falso. Viene del corazón, es una voz del diablo. No. Cuando hablo de la voz de Dios, cuando hablo de que si han oído a Cristo, me refiero a que si la palabra de Dios ha impactado con poder sus espíritus, ha impactado con poder, con autoridad. Porque cuando lo hace, somos transformados, somos movidos. Nadie se puede quedar quieto cuando la palabra nos mueve. Si alguno quiere oír la voz de Dios audiblemente, lea la palabra de Dios en voz alta. Algunos dicen: yo quisiera oír audiblemente la palabra de Dios. Pero si cerramos las Biblias, si estamos callando la voz de Dios al cerrar las Biblias y no leerlas. Y lo peor aún es que leemos las Biblias, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Otros dicen: yo quisiera ver un milagro y así entregaría mi vida al Señor. Pero no somos capaces de reconocer el mayor milagro, que es que Dios, el Padre, entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, por ti y por mí, a pesar de que no nos lo merecíamos. Entonces, ¿cómo vamos a ver los milagros? ¿Cómo vamos a reconocerlos? Si no reconocemos el milagro más grande y cierto. Y además eso no es garantía de que realmente entreguemos nuestra vida al Señor. Vemos a muchas personas en la Biblia que recibieron sus milagros, pero no entregaron su vida al Señor. De hecho, un ejemplo son estos 10 leprosos que fueron sanados de su lepra y solo uno regresó para darle gracias al Señor y adorarle. Solo uno. 1 de 10. 1 de 10. No, lo que hoy necesitamos es que la palabra de Dios impacte con poder nuestras vidas. Y de esta manera es que estamos escuchando la voz de Dios. Porque cuando la voz de Dios llega a nosotros, ya la palabra no es impersonal, ya no es historias de otras personas, sino la historia que nos habla acerca de cómo Jesús impacta nuestras vidas. Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿por qué se esconden? ¿Dónde están? Ya no es Adán y Eva, es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué me escondo de Dios? Ya cuando Dios le habla a Abraham, ya no es Abraham, soy yo. Dios, ¿qué es lo que yo más amo que debo entregarte? Ya no es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso debe ser para Israel. No, yo me debo de arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no es para otro el mensaje, sino para mí. Ya ahí está nuestro nombre. No está el nombre de otra persona, es para nosotros. Deberíamos preguntarnos: ¿por qué será que cuando yo leo los salmos y nos dice que el Señor es nuestro estandarte, nuestra ayuda, yo no siento que el Señor es mi ayuda? ¿No hay algo equivocado? ¿Será que es la palabra la equivocada o somos nosotros? ¿Por qué será que cuando la palabra dice hay que amar, hay que perdonar, no somos nosotros o no es nuestra situación, es el otro? ¿Por qué? Eso es porque la palabra no ha impactado con poder nuestro espíritu. Nosotros queremos realmente esa vocecita y todo esto, pero Hebreos nos dice que el Padre, que Dios ha hablado a través de su Hijo, que ha hablado a través de su Hijo. Entonces lo que hoy debemos hacer es pedirle al Padre: Padre, haz que Jesús sea mi maestro y que Jesús me enseñe acerca de Él. Hoy no quiero que cada uno se examine, porque de pronto hemos sido como los gentiles, hemos vivido tanto tiempo como gentiles, que de pronto
nuestra mente ya es fútil. De pronto, ya nuestro entendimiento está entenebrecido. De pronto ya nuestra vida está ajena a la vida de Dios por la ignorancia en nosotros y por la dureza en nuestros corazones. Hoy no les voy a pedir a ninguno que se examine. Hoy le voy a pedir a cada uno de ustedes que con un corazón contrito y humillado le pida al Señor que lo examine. Vamos a leer Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, 23, 24. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. En este momento vamos a pedirle al Señor: Señor, examíname, escudriña mi corazón, escudriña cada rincón de mi vida y mira si hay perversidad. Mira a ver si realmente me toca repetir, me toca reforzar en esa escuela de Cristo. Si no he aprendido de Cristo, permíteme reforzar, permíteme realmente volver a repetir el examen y ganarlo. Permíteme realmente aprender de Cristo. En este momento vamos a pedirle esto al Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar: Jesús,